La discrepancia sobre si los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026 estarán más cerca de los Fórmula 2 en cuanto a ritmo ha sido un punto de discusión inesperadamente polarizador a medida que se acerca la revisión de las normas del próximo año. Que los nuevos coches serán más lentos el año que viene nunca ha sido objeto de controversia. La cuestión es cuánto lo serán. La Fórmula 1 2026 da prioridad a los coches con menos carga aerodinámica y mejor rendimiento en las curvas, pero también con menor resistencia y mayor potencia eléctrica para aumentar significativamente la velocidad en recta. Esto ha estado liderado por controvertidos planes de motor para atraer y apaciguar a diferentes fabricantes, y el resto de las normas se han adaptado al funcionamiento real de esos motores en términos de recuperación de energía agresiva y exigencias de despliegue. En términos sencillos, esperábamos coches ligeramente más lentos en general y sin duda menos impresionantes en las curvas, con menos carga aerodinámica y también un agarre mecánico reducido debido a las ruedas y los neumáticos más pequeños. Esto no se verá compensado por el hecho de que los coches serán un poco más ligeros que ahora, aunque ese cambio en concreto podría hacerlos al menos un poco más ágiles en términos de comportamiento, cambio de dirección, etc., lo que podría ayudar a las carreras y, junto con zonas de frenada más extensas, hacer que los adelantamientos sean más factibles. Pero, ¿qué pasa con la velocidad? Aunque es posible que el aficionado medio de la Fórmula 1 no note o no le importe que los coches no sean tan rápidos como ahora, una reciente afirmación de Isaac Hadjar habría alarmado a cualquiera. Hadjar sugirió en Las Vegas que, basándose en su experiencia en el simulador, los coches de 2026 están más cerca de un Fórmula 2. Aclaró que se refería al rendimiento del coche, mientras que el actual aspirante al campeonato de Fórmula 2, Jack Crawford, que es piloto reserva y de simulador de Aston Martin, dijo que su experiencia con el coche de Fórmula 1 de 2026 era bastante similar a la conducción de un Fórmula 2. Crawford no se refería especialmente al ritmo, y en defensa de Hadjar, decir que sería más parecido a un Fórmula 2 podría interpretarse generosamente como que simplemente sería más lento que los coches actuales de Fórmula 1 y por lo tanto literalmente más parecido a un Fórmula 2 en términos de segundos, pero su énfasis al decirlo implicaba claramente que se refería a más parecido a un Fórmula 2 que los coches actuales de Fórmula 1, lo cual sería un cambio muy drástico. En las dos últimas eras reglamentarias, los coches de Fórmula 1 han sido mucho más rápidos que los de la categoría Junior. Tomando como referencia el circuito de Bahrein, la generación actual de coches de Fórmula 1 de efecto suelo fue 10 segundos más rápida que los Fórmula 2 en la clasificación de 2022. En la primera prueba de Bahrein, bajo la normativa de 2017, diseñada para que los coches de Fórmula 1 fueran mucho más rápidos que en las primeras temporadas de la era híbrida, la ventaja fue de poco más de 10 segundos. Este año, en el punto álgido de la normativa actual, la ventaja en Bahrein fue de poco más de 14 segundos. Llevando al extremo la afirmación de Hadjar, los coches de Fórmula 1 de 2026 serían quizás 7 u 8 segundos más lentos en pista que los de 2025, lo cual parece ridículo a primera vista. Pero, ¿recuerdas cuando se introdujeron por primera vez los motores turbohíbridos en 2014? La diferencia con los coches de Fórmula 2 ese año en la clasificación fue de solo 5,7 segundos, así que en realidad no es tan ridículo imaginar que una gran revisión de las normas con coches sin modificar y un rendimiento restringido podría suponer un retorno a un ritmo que, en realidad, sigue siendo un par de segundos más rápido que en 2014. Pero, ¿es esa realmente la realidad probable de la Fórmula 1 en 2026? Probablemente no te sorprenda saber que las figuras más importantes de la Fórmula 1 se apresuraron a desmentir la afirmación de la Fórmula 2 en términos tan drásticos. El director de monoplazas de la FIA, Nicolas Tombazis, dijo que sería una tontería que los coches de Fórmula 1 de 2026 fueran más rápidos que los de 2025, aunque eso sería fácil de conseguir si se quisiera. Los coches de 2026 serán más lentos que sus predecesores debido a la dirección que han decidido tomar la FIA y la Fórmula 1. Pero Tombazis ha sugerido que la reducción de tiempo por vuelta solo será de 1 o 2 segundos con respecto al ritmo actual inicialmente. Cuando le preguntamos sobre la esperada reducción de la velocidad, dijo que los comentarios sobre el ritmo de Fórmula 2 están muy lejos de la realidad, aunque aclaró que su propia estimación depende de la pista y las condiciones. Este año, la ventaja de los coches de Fórmula 1 sobre los de Fórmula 2 en Bahrein fue de 14 segundos, lo que significa que con una reducción de 1 o 2 segundos, la diferencia seguiría siendo de unos 12 segundos. Obviamente, eso está muy por delante de las diferencias más pequeñas entre las dos categorías en la era híbrida y mucho más cerca de la Fórmula 1 2025 que de la Fórmula 2. Y como dijo Tombazis, no estamos ni mucho menos en el debate de no es Fórmula 1 en ningún sentido.
En cuanto a la lentitud final de los coches, la configuración del circuito influirá inevitablemente. Esto se debe en parte a que los perfiles de rendimiento de los coches son muy diferentes. Los coches de 2026 no tendrán un sistema de reducción de resistencia aerodinámica tal y como lo conocemos, sino que tendrán alerones delanteros y traseros móviles, que se abrirán en las rectas para todos y se cerrarán en las curvas. Por lo tanto, un circuito con muchas rectas o tramos largos ofrecerá muchas más oportunidades a los coches de 2026 para recuperar el tiempo perdido en las curvas. Pero un factor aún más importante es la energía eléctrica. Algunas pistas ofrecerán menos oportunidades que otras para recuperar energía en las frenadas, lo que influye en la cantidad de energía eléctrica que se puede utilizar. Por lo tanto, el déficit podría ser mayor en un circuito con menos frenadas. Esto es lo que el ingeniero de Red Bull Paul Morgan denominó circuitos ricos en energía y pobres en energía. Básicamente, donde es fácil recargar la batería, los coches de 2026 solo parecen un poco más lentos que ahora, pero tienen un poco más de dificultades en los circuitos pobres de energía, aunque no sabremos en qué medida hasta el año que viene. También cabe señalar que existe incertidumbre sobre el nivel general de agarre en términos de rendimiento aerodinámico en el mundo real, dada la dependencia actual de la simulación y el agarre mecánico que proporcionarán los neumáticos Pirelli que se utilizarán. Esa combinación puede tener un efecto dominó en cuanto a los tiempos finales de vuelta. Podremos hacernos una idea del ritmo en las pruebas postemporada en Abu Dhabi, donde los 10 equipos correrán con coches mula y utilizarán los compuestos definitivos de Pirelli para 2026. Esos coches, que no son más que máquinas de la generación actual, adaptadas con menos carga aerodinámica, seguramente estarán lejos del producto final, pero darán una pista. Y al menos los compuestos de los neumáticos serán los reales. En 2026 habrá 5 compuestos de neumáticos para seco que van desde el compuesto C1, el más duro, hasta el C5, el más blando. El C6, que se introdujo este año para intentar proporcionar una mayor variedad estratégica, no volverá porque no ha supuesto una diferencia suficiente con respecto a los demás compuestos, ya que forman parte de la gama actual de Pirelli. Lo que la FIA espera en todo esto es que lo que anticipa sea un pequeño sacrificio en el rendimiento general será una compensación que valdrá la pena, ya que la prioridad clave es mejorar las carreras en 2026. Al igual que con las normas actuales, la FIA quiere facilitar que los coches se sigan entre sí y que haya adelantamientos reales en 2026. Una de las grandes preocupaciones, como ya abordamos en un video anterior, es que la influencia del aumento de la potencia eléctrica solo provocará muchos adelantamientos en las rectas, ya que los pilotos tendrán que utilizar diferentes estrategias de recuperación y despliegue de energía. Pero la FIA se muestra muy optimista sobre lo que ofrecerá la nueva generación de coches en términos de capacidad de seguimiento y por lo tanto de fomento de unas carreras adecuadas. No entraremos en demasiados detalles sobre cuánto se ha deteriorado esto en este ciclo de normas, ya que los nuevos datos que hemos obtenido de las pruebas realizadas por la FIA merecen un análisis más profundo en su propio video. Por ahora, solo destacaremos las conclusiones de los datos y la mejora prevista para 2026, que es relevante para este debate sobre el rendimiento y la calidad de las carreras. El reglamento actual también tenía como objetivo mejorar la competitividad y lo consiguió, pero ha empeorado significativamente a medida que los coches se han desarrollado. La referencia original de la FIA es el rendimiento de los coches de 2019, que efectivamente corrieron hasta el final de ese reglamento en 2021. A 10 metros, el coche que perseguía bajaba alrededor del 55% del nivel de carga aerodinámica del coche que perseguía. Para la referencia de desarrollo de los coches de 2022, esa cifra mejoró hasta aproximadamente el 85%, pero ha bajado hasta alrededor del 65% con los coches actuales de 2025, no muy lejos de las cifras anteriores a 2022. A 20 metros de distancia o aproximadamente 2 longitudes de coche, los porcentajes eran del 65% en 2019, del 95% para la referencia de 2022 y ahora del 80% a medida que los coches han evolucionado. Según el modelo de referencia de la FIA para 2026, la cifra de carga aerodinámica retenida será del 80% a 10 metros y del 90% a 20 metros. Sí, eso es ligeramente peor que la referencia de 2022, pero la FIA argumenta que esta vez no ha perseguido las cifras de carga aerodinámica. En su lugar, ha concebido unas normas que harán que los coches sean menos sensibles aerodinámicamente cuando siguen a otros y que por lo tanto producirán una menor caída de las cifras en las temporadas siguientes. Tom Basis cree que las cualidades de los coches serán mejores que nunca para perseguir en 2026.
A medida que se acerca rápidamente 2026, todavía hay partes de las normas que se están debatiendo y modificando, y aún queda por resolver un problema clave. Como hemos mencionado, un elemento de las normas es que los nuevos coches de Fórmula 1 contarán con aerodinámica activa completa en la parte delantera y trasera, en lugar de un simple DRS en el alerón trasero. En el modo de curva, los alerones tendrán un mayor ángulo de ataque para obtener la máxima carga aerodinámica, mientras que en el modo de recta se reducirá el ángulo para minimizar la resistencia. Los pilotos activarán manualmente los diferentes modos en zonas de activación específicas que serán determinadas por la FIA para cada circuito. Sin embargo, el modo recta se desactivará en determinadas condiciones, como cuando salga el coche de seguridad o si el director de carrera considera que hay problemas de seguridad. Una de estas situaciones es si llueve durante la carrera, ya que se consideraría demasiado peligroso que los coches circularan a alta velocidad con una carga aerodinámica mínima en mojado. Es lógico, ¿verdad? Pero al revisar las normas, los equipos descubrieron una posible consecuencia no deseada. En primer lugar, el aumento de la resistencia aerodinámica al correr con una configuración de mayor carga aerodinámica tiene implicaciones en el despliegue de energía y el consumo de combustible, incluso a velocidad reducida en mojado. Dada la sensibilidad de estos factores para 2026, no se trata de una preocupación insignificante, pero otro factor es que si los coches van por las rectas con los alerones en modo de alta carga aerodinámica, las fuerzas que actúan sobre el coche lo empujarán más hacia el suelo y se correrá el riesgo de que se desgaste el plank, porque aunque estos coches no serán tan agresivos como los actuales con efecto suelo en cuanto a los bajos que serán, seguirán rodando bajos. Por ello, hay un plan para acortar las zonas de activación del modo recta en condiciones de lluvia u otras situaciones inseguras, con el fin de evitar posibles problemas. Otra idea es que los pilotos solo pueden cambiar los modos del elemento del alerón delantero en condiciones de lluvia, para evitar que la parte delantera del coche se clave en el suelo. La solución exacta aún no se ha aprobado, lo que puede parecer extraño teniendo en cuenta que estamos casi en diciembre y la nueva temporada se acerca, pero eso solo demuestra lo complejo que sigue siendo el proceso para concretar la revolución de las normas de la Fórmula 1 para 2026.